Hola, bienvenidos a un nuevo Vlogmas día 4. Me olvidé de hacer la intro para este Vlogmas, así que los dejo un poquito más con nuestro viaje a Puerto Aranzas. Es un pedacito más y el último del viaje que hicimos, así que espero que les guste y nos vemos obviamente mañana. Los dejo para que disfruten. Chao. Siguiente día en nuestro recorrido por Port Aranzas. En este momento nos estábamos yendo para Padre Island. Es un poquito más alejado de Port Aranzas, donde nosotros estábamos parando. Como ven, todo el recorrido es bastante similar al camino de la costa de Argentina, así como muy llano, campos, pedacitos con lagunas, bastante arena, y también hay como conexión entre el agua de los ríos y el mar. Todos esos manglares o pedacitos de lagunas se utilizaban para pescar, y había que tener cuidado porque en algunas partes había, como les conté en el video anterior, cocodrilos. El puente que les mostré ahí recién conectaba con la parte de Corpus Christi, que es la parte que conecta con esta isla. La verdad que el recorrido fue bastante sencillo porque no es muy largo. Y lo que estuvo bueno es que vimos un poquito más de la vida de la isla. Ahí, como ven, toda la gente pescando, eso es lo que les contaba antes. Y como les muestro ahí, es como muy llano. En todas estas partes hay reservas. Acá ya habíamos llegado a la parte más de la ciudad o del pueblito. Este pueblito era un poquito más grande, así que van a ver que tiene bastante infraestructura, lugares para comer y demás, pero tampoco es que es gigante. Seguimos por nuestro recorrido y terminamos como en la parte de Padre Island, que es como una playa pero inmensa, hay muchísimas olas. Eso nos gustó mucho como para ir viendo para el verano, porque se nota que la playa tiene bastante potencial. El tema es que dicen que hay animales marinos peligrosos. ¿Qué quiere decir esto? Cocodrilos por un lado y también tiburones, así que hay que tener cuidado. Además que vimos un montón de aguas vivas o jellyfish, no sé cómo las conocen ustedes, en la costa. Y durante el verano dicen que hay bastante también. Así que bueno, eso también hay que tener en cuenta porque había un montón de estas como aguas vivas de las comunes que hay en Argentina y otras que eran azules. Les voy a poner una foto por acá para que las vean, que me impresionaron, nunca las había visto. Eran azules como con rosa. Así que bueno, los dejo con un poquito del recorrido y de lo que hicimos este día para que lo disfruten. Bueno, recorrimos un par de playas, pero como vieron en el clip anterior, estaba muy ventoso en esa, así que nos fuimos como a un parque nacional. Entramos y acá sí nos quedamos un poquito más porque estaba un poquito más reparado y había dunas, entonces te podías meter entre las dunas y te reparaba bastante del viento. La verdad que solamente el primer día nos tocó un día lindo, aunque bastante como ventoso, pero realmente después los siguientes días fueron demasiado ventosos y fríos. Así que bueno, acá habíamos llegado a la parte de Padre Island, como les decía. En estas playas se pueden ver tortugas y tiburones, bueno, entre otros animales
salvajes, digamos. La verdad que hermosa la playa, miren lo que es, bueno, nada, enorme, mucha vegetación. También hay otra parte en donde se puede hacer windsurf y todo lo que es de deportes con viento. Se nota que esta área es bastante ventosa, esta parte de la isla, así que bueno, nada, la verdad hermoso, nos encantó. Espero poder ir de nuevo en el verano y disfrutarlo con el sol y demás, que seguramente es mucho más lindo que lo que es así con viento y nublado. Arena. Bueno, dale, va. Wow. Ay, qué lástima que hay tanto viento. Dale, Gordi. Dale, dale. Mami tiene buzo. No, que vos tenés moco, hijo. No, no te saques. Nada, voy a poner el celu ahí. Estoy preparando unos mates, pero el agua la agarré del termo del desayuno, así que no creo que esté para tomar para mate, debe estar más caliente, pero bueno. Está bastante bien. Lo que pasa es que hay mucho viento. ¿Te lavaste las manos? Yeah. Toma, vení, limpiate con esto. Que no traje servilleta. ¿Escuchá, no tenés frío? Bueno, toma, le limpias los mocos. Sofi, limpiate los mocos, por favor. Y a Mateo también. Limpia los mocos. Mami, yo estoy tocando agua. Bueno, como vieron la emoción de mi familia por meterse al agua y tocar aguas vivas. Acá les muestro las que había, estas azules con rosa, no sé, nunca las había visto antes. Ven los tentáculos, tenían rosa. Bueno, nada, eso era un pedazo de juguete
Lo que sí nos llamó la atención que las playas estaban demasiado sucias, con mucha basura, plásticos. No sabemos si es que el mar, bueno, y estas aguas vivas que están en Argentina también, el mar trajo toda la basura, vieron como había bastante viento, sacó toda la basura del mar y la tiró ahí a la costa. Había unas bolsas amarillas para que la gente pueda juntar la basura también y ayudar un poquito a limpiar la playa. Bueno, así que este fue nuestro día. La verdad que la pasamos súper bien. Después de haber tomado varios mates, nos fuimos para esta laguna en donde se puede hacer todos los deportes de agua con viento, como windsurf y algunos otros. También se pueden andar en motos de agua, bueno, todo eso, y además es un camping. La verdad nos encantó también, pero bueno, como les decía antes, demasiado viento y bastante frío. Así que bueno, paramos ahí para ver cómo era y ya después nos fuimos a almorzar, que no habíamos comido nada. Comimos ese día una pizza y después ya nos volvimos para el hotel a cambiarnos y a prepararnos para tomar unos mates a la tarde y descansar un poquito para después ir a recorrer un poquito el centro y a cenar. Volviendo para el hotel, fuimos parando en distintas playas. Ahí ven cómo estaban haciendo windsurf en el mar. Y nos topamos con esta escollera que se podía caminar, así que nos subimos para caminar un poquito hasta donde llegamos, pero era muchísimo más larga, no saben lo larga que era esta escollera, pero bueno, obviamente como había tanto viento y había tantas olas, no llegamos hasta el final, pero la verdad que es un lindo paseo para hacer en familia. Estaba toda la gente pescando y miren lo picado que estaba el mar, que las boyas estas para marcar o delimitar, supongo, la profundidad se movían un montón. Miren la cantidad de olas que había. Bueno, nada, impresionante. Bueno, y a nuestro siguiente día lo que hicimos fue alquilar este autito eléctrico para andar por la ciudad o por la playa. Un autito que es como si fuera un arenero, nada, chiquitito, divino, nos encantó, así que hicimos esto como para aprovechar el día y obviamente hacer algo distinto con los chicos porque bueno, se nos acababan las cosas para hacer, sobre todo que los últimos 2 días hubo mucho viento y aparte llovió, entonces mucho tampoco podíamos hacer, así que alquilamos este autito y recorrimos también la playa y anduvimos por la ciudad. La verdad que toda la parte de Puerto Aranzas está creciendo mucho, hay muchos edificios nuevos y hay mucha edificación que seguramente están terminando para el verano. Y obviamente como teníamos este autito pero no nos podíamos ir súper lejos, terminamos yendo a la playa a pasar el día. Le está dando de comer al pío pío.
basta, Mateo, que se van a pelear todos los piopios. Bueno, estuvimos bastante tiempo en la playa y después lo que hicimos fue seguir recorriendo, aprovechando que teníamos el autito. Ahí había bastantes carritos de golf y otros autitos como este, haciendo este caminito por la playa. Bueno, y como Sofi es recontraventurera, quiso manejar un poquito, así que aprovechó y se puso a manejar el autito un poquito. Ya después lo que hicimos fue ir de vuelta para el hotel a cambiarnos y después a recorrer un poquito el centro. Estaba este tiburón gigante que te podías meter adentro, así que aprovechamos y nos metimos adentro del tiburón y salimos por la parte de la boca del tiburón, así que estuvo buenísimo. Los chicos les recontra divirtió, se metieron adentro, se tiraron por una parte que era como un tobogán. Era espectacular este local. Y después nos fuimos a esta golosinería, que también es heladería, y miren, los chicos se recontra divirtieron acá. Estuvimos recorriendo un poquito y viendo qué es lo que había. Como les decía antes, esto era golosinería y además vendían helados también. Y la verdad que divino, me encantó. Además vendían cosas como por ejemplo termos, vasos, todos las golosinas que te puedas imaginar estaban acá. Y además también vendían peluches y bueno, un par de cosas más, así como gorras y souvenirs y bueno, todas esas cosas que se pueden encontrar en un local así. Me encantó porque es súper llamativo, con estos chupetines ahí en el piso, cosas colgando también como chupetines y otras cositas. Súper colorido, divertido, me encantó. La verdad, si pueden o están en Texas y no conocen este lugar, les recomiendo que vayan. Se llama Port Aransas y esta es una golosinería que está justo en la principal, digamos, en la avenida principal de Port Aransas. Así que, y justo enfrente está la parte esa del tiburón. Bueno, como les decía, los vasos, miren qué originales estos vasos en forma de osito, eran como de silicona, bueno, todos los vasos personalizados. Además tenían otra parte del local que vendían remeras, bueno, y un montón de souvenirs, así que nada, pero en esta hora solamente estaba abierta la parte de la heladería. Así que aprovechamos, nos sacamos varias fotos acá, recorrimos un poquito y ya después nos fuimos para esta otra heladería. Que la verdad que está buenísima. Es una heladería típica de acá, no sé cuántos millones de años tiene esta heladería, pero es como súper conocida acá en Port Aransas, y es como toda temática adentro, así que ahora les dejo para que lo vean un poquito. Tiene un poco de todo adentro, así que les hice acá como un recorrido también por afuera para que la puedan ver bien, y por las dudas si quieren guardar el dato. También tenían como enfrente de la heladería un lugar como para comprar cosas, así que bueno, esta es la heladería en cuestión. Bueno, ya nuestro último día, haciendo un último recorrido después de haber dejado el hotel. Había gente que tenía estos como inflables de cangrejos que estaban buenísimos en la playa, y como había bastante viento parecía como que caminaban. Me pareció súper divertido, por eso se los quiero compartir también acá. Y ya después en nuestro camino a casa, bueno, y de camino a casa frenamos en este sitio histórico que se llama Presidio La Bahía. Es como si fuera un fuerte o algo así del 1700. Era como una parte histórica de acá de Texas. Esto fue como en la época de la Revolución. Estaba como en la parte de ahí atrás, como si fuera la parte donde dormían los soldados. Había una iglesia adentro. Bueno, no entramos porque la verdad es que ya estábamos bastante cansados, queríamos llegar a casa, pero un lugar muy interesante si a ustedes les gusta la historia
y todo lo que pasó en la época de la Revolución, obviamente también con los españoles y la gente que era nativa de Texas en esa época, en el 1700, 1800. La verdad nos encantó, súper bien conservado. Ignacio Zaragoza, y seguramente además acá lo conocen, para mí este nombre es nuevo, así que bueno, si les interesa todo lo que es histórico, la verdad que Texas tiene muchísima historia desde 1700. Obviamente Texas fue colonizada por españoles, franceses y también algunas partes de Estados Unidos por los ingleses. Como todos sabemos la historia de esas épocas, lo mismo que pasó en Argentina, supongo que en México y en otras partes de Latinoamérica. Todo esto es bastante histórico y bueno, obviamente si te gusta la historia, estas partes sí o sí las tenés que recorrer. Así que bueno, nada, les quería incorporar esta partecita al video porque me parece que es bastante interesante, sobre todo si, como les decía antes, les interesa lo que es la historia de cada lugar. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el Vlogmas del día de hoy. Nos vemos obviamente mañana. Chao.